El café sabía a quemado y mi padre apretaba el pulgar contra el tallo de su copa. De vino con tanta fuerza que los nudillos se le habían puesto blancos. ¿Quién te ha dado permiso para hablar, Elena? Dijo en voz baja. Eso fue peor. El almirante de escuadra retirado, don Javier Valladares, estaba sentado a 3 lugares de distancia, un hombre con 2 estrellas al que mi padre había admirado durante casi toda su vida adulta. Mi hermano, Mateo, se quedó paralizado con él tenedor a medio camino de la boca. Mi madre miraba fijamente el mantel. A mi lado, dentro de mi bolso, había un sobresellado de la Armada que aún no había abierto. Mi padre creía que yo seguía haciendo tareas administrativas en el Ministerio de Defensa. Llevaba casi 20 años creyendo alguna versión de esa mentira. Lo que no sabía era que el destructor que acababa de criticar durante la cena, el barco que había calificado de vacilante, mal manejado y casi desastroso, había sido el mío. Y los 7 segundos de los que se había burlado fueron los 7 segundos que pasé decidiendo si interponía mi propio casco entre un ataque de misiles y un portaaviones que transportaba a casi 5.000 personas. Dejé la bandeja sobre la mesa. El almirante Valladares me miró. No de forma casual ni educada. Me miró como lo hace un oficial superior cuando un viejo recuerdo acaba de entrar en la habitación vestido de civil. Mi padre confundió el silencio con obediencia. Ve a ayudar a tu madre con el café. Ordenó. La taza del almirante chocó suavemente contra el plato, pero mi padre no tenía ni idea de lo que acababa de provocar. Crecí en un pequeño pueblo de la costa cántabra, un lugar de campanas de iglesia, pinos húmedos y carreteras que siempre parecían llevar hacia el mar o alejarse de él. En nuestra casa, la Armada no era una carrera, era una religión. Mi padre, Vicente, era su sacerdote. En el recibidor colgaba una foto suya enmarcada, tenía 26 años. Estaba en el puente de una fragata con el rostro vuelto hacia el viento y la gorra blanca bajo el brazo. Todos los invitados veían esa foto y todos escuchaban la misma historia. Él había estado destinado a grandes cosas, había sido el oficial al que todos observaban, aquel que casi consiguió el mando de flota que tanto anhelaba. Casi. Mi padre se retiró como capitán de navío con una carrera honorable y logros suficientes para satisfacer a casi cualquiera. Casi cualquiera. Nunca obtuvo el barco que él creía que debía haber sido suyo. Así que la Armada se convirtió en la institución que había reconocido su brillantez y al mismo tiempo lo había traicionado. Esa contradicción moldeó nuestra casa. La aprobación era escasa y las correcciones interminables. Cuando Mateo traía a casa un sobresaliente bajo, papá preguntaba cuál había sido la nota más alta. Cuando Mateo entró en el equipo de baloncesto, papá le dio un apretón de manos. Cuando gané un concurso de historia a nivel regional con 13 años, miró el diploma y dijo, hoy en día dan premios por cualquier cosa. Mi madre Elena estaba en el fregadero con las manos llenas de jabón. Se giró hacia mí después de que él saliera de la habitación y me alisó la cinta del diploma. Ese azul te sienta bien, dijo. Fue algo tan pequeño que apenas le presté atención, pero años después recordaría cada palabra. Mateo, 3 años mayor, aprendió pronto a sobrevivir a nuestro padre, estar de acuerdo con él, reírse de las historias adecuadas y desear lo que papá entendía. Una carrera de empresariales, una empresa respetable, una vida que pudiera explicarse en una frase durante una cena. Yo quería el mar. Eso era un inconveniente. A los 12 años vi por televisión la llegada de un buque a puerto. Los marineros de uniforme blanco formaban en cubierta mientras las familias esperaban abajo con pancartas. Me senté con las piernas cruzadas sobre la alfombra y dije, algún
Día voy a volver a casa así. Mi padre pasó una página de su periódico. Ahora. Dejan que cualquiera suba a una cubierta de vuelo, dijo sin mirarme. Esa frase se quedó grabada, no porque fuera lo más cruel que nadie hubiera dicho, sino porque para él fue muy fácil decirla. A los 15 años construí una maqueta de un destructor en la mesa del comedor. Pinté el casco de gris, marqué la pista de vuelo e investigué las banderas de señales. Papá entró, la miró y dijo, Mateo. Necesita la mesa para sus solicitudes de acceso a la universidad. Mi barco terminó en una caja de cartón antes de que la pintura se secara. A los 17 llevé a casa una carta de aceptación y una beca para la escuela naval. Mis manos temblaban al poner el sobre ante él. Lo abrió, leyó el primer párrafo y dijo: Administración, espero, o algo médico, algo realista. Mi madre cortaba manzanas en la encimera. El cuchillo se detuvo. Durante medio segundo me miró, y luego volvió a cortar. Interpreté ese silencio como un acuerdo. Me equivoqué, pero pasaría los siguientes 20 años convencida de que tenía razón. Dejé mi pueblo a los 18 porque quedarme empezaba a sentirse como desaparecer. No de forma dramática, sin portazos ni discursos. Preparé 2 bolsas, besé a mi madre en la mejilla, le di la mano a mi padre porque éramos esa clase de familia, y me fui. Antes del amanecer. En el asiento del copiloto había una nota que mi madre había deslizado entre mis uniformes. Solo decía, el océano es más grande que esta casa. Tú también. La guardé hasta que la tinta se desvaneció. Nunca se lo conté. A la Armada no le importaba que mi padre pensara que yo era demasiado de las formas equivocadas y poco de las correctas. A la Armada le importaba si conocía mi barco, si podía tomar una decisión a las 3 de la mañana con la lluvia golpeando el puente y un oficial esperando mi orden, si se podía confiar en mí cuando el plan fallaba. Eso era la libertad. Mi primer barco olía a pintura, diésel, metal caliente y café recalentado. Hacía guardia por la noche con el Atlántico negro frente al puente y aprendí que el miedo se vuelve útil cuando le das un trabajo. Años más tarde, en el mar Arábigo, recibimos una llamada de socorro de un buque mercante tras un incendio. El mar estaba lo suficientemente agitado como para lanzar espuma sobre nuestra proa. La tripulación del helicóptero tenía una ventana de oportunidad muy estrecha. Recuerdo la luz roja en el centro de operaciones. Recuerdo a un jefe preguntándome, señora, una palabra, una cuestión y una confianza. Cambié nuestra posición, acepté el riesgo meteorológico y di al helicóptero el mejor ángulo posible. 3 marineros heridos salieron vivos de aquel barco. Ningún periódico escribió sobre ello. Mi padre nunca lo supo y estaba bien así. Para entonces había dejado de coleccionar logros para llevar a casa. El suboficial mayor Ortega se dio cuenta antes que yo. Tenía un rostro que parecía tallado en madera vieja y el don de decir exactamente una frase cuando 10 habrían sido más fáciles. Después de un despliegue difícil, me encontró sola en el puente. Antes del amanecer. Sigue mirando al horizonte como si alguien de casa fuera a aparecer en él, dijo. Estoy vigilando el tráfico. No, mi comandante. Se marchó. Ese era Ortega, me veía con suficiente claridad como para resultar incómodo. Me perdí cumpleaños, bodas, un día de Navidad, la cena del 65. Cumpleaños de mi madre. La llamé desde un pasillo de acero con la ventilación rugiendo sobre mi cabeza. Ella dijo, ¿estás a salvo? Sí. ¿Tu gente está a salvo? Sí. Entonces llámame cuando puedas.
Mi padre se puso al teléfono. Después y dijo, Mateo ha conseguido venir. Miré el mamparo gris frente a mí y sentí que algo dentro de mí se quedaba quieto por fin. Ese fue el día que dejé de esperarlo. No odiarlo, no perdonarlo, solo esperarlo. Alcancé el rango de capitana de corbeta, luego capitana de fragata, fui jefa de departamento y finalmente segunda al mando. A los 38 años, tomé el mando de un destructor de misiles guiados. En el relevo el viento azotó la bandera con tanta fuerza que sonó como una lona desgarrándose. Mi tripulación estaba formada. Leí mis órdenes. Di un paso adelante y asumí la responsabilidad de un buque de guerra. Sus armas, su planta de ingeniería, su misión y cada marinero a bordo. No invité a mi familia. Esa parte me pertenecía. Podría haberlo hecho, mi madre habría venido, Mateo quizás también. Incluso mi padre probablemente habría ido, aunque solo fuera para inspeccionar la ceremonia en busca de errores. Pero había pasado demasiados años llevando cosas hermosas a casa y viéndolo reducirlas. Así que, cuando preguntó cuál era mi nuevo destino, dije, seguridad, trabajo adyacente. Más administración. Era una mentira construida con viejas heridas. Él la aceptó. Porque encajaba en la historia que prefería. Durante los siguientes 3 años. Mi familia creyó que pasaba la mayor parte del tiempo detrás de un escritorio. La verdad es que mandé un destructor durante una de las tardes más peligrosas de mi vida. El ataque ocurrió en un estrecho disputado en primavera. Aguas estrechas, radares saturados, tierra lo suficientemente cerca como para hacer que cada contacto pareciera personal. Estábamos protegiendo un grupo de combate. Cuando llegaron las advertencias una tras otra. Misiles rozando el mar, lanchas rápidas acelerando, un ataque diseñado para forzar un error. En combate la gente imagina gritos, lo que yo recuerdo son voces tranquilas profesionales. Volviéndose más precisas a medida que el peligro se vuelve menos teórico. Mi oficial de defensa antiaérea marcó el primer objetivo. Mi oficial de acción táctica actualizó el segundo. El portaaviones era el centro de la formación. Pero la geometría había puesto a mi barco cerca de la línea de fuego. No en el lugar perfecto, pero lo suficiente. Vi la solución antes de que nadie terminara de describir el problema. Podíamos mantener la posición y atacar desde donde la doctrina esperaba que estuviéramos, o podíamos movernos. Movernos acercaría a mí destructor a la amenaza, pero también nos colocaría entre la amenaza y él. Portaaviones. 7 segundos. Ese es el tiempo que tuve. 7 segundos para sopesar cientos de marineros en mi barco contra miles en otro. 7 segundos. Para decidir si la orden más segura para mi tripulación era la orden equivocada. Para la fuerza. Di la orden. Mi barco giró bruscamente. Todos los departamentos se movieron con nosotros, armas, ingeniería, sistemas de combate, puente. Sin dudas, sin explicaciones. Cruzamos la trayectoria y tomamos el combate desde la posición que importaba. El enfrentamiento duró minutos, la memoria lo alargó a horas. Cuando terminó, el portaaviones estaba intacto. Mi barco tenía daños. Pero flotábamos. Mi gente estaba viva. Más tarde, una marinera de 19 años, llamada Vega, me dijo que estaba en un espacio interior sin ventanas cuando el barco giró. Sabía que usted había decidido, dijo. Pude sentirlo a través de la cubierta. Eso significó más para mí que cualquier medalla. La estrella de plata llegó meses después. Hubo una ceremonia, hubo palabras oficiales. Me quedé allí escuchando a alguien describir la decisión como si perteneciera a una
Persona que conocía de lejos. No envié ninguna foto a casa, no envié ningún programa. Mi madre se enteró de todos modos. Un año después, vine a casa de permiso. Fue entonces cuando mi padre me dijo que don Javier Valladares vendría a cenar. El nombre importaba, Valladares había sido uno de los oficiales superiores de papá cuando era joven. Representaba la versión de la vida de mi padre antes de que la decepción se endureciera en su personalidad. Durante una semana, papá se preparó como si viniera una inspección, pulió la plata, compró vino caro, volvió a contar viejas historias. Verlo me hizo sentir algo que no esperaba, lástima. Tenía 71 años e intentaba ganarse un gesto de aprobación de un hombre al que había admirado durante 4 décadas. Yo conocía esa hambre. La había heredado de él. La tarde de la cena, me acorraló en la cocina. Javier. ¿Es serio?, dijo. Esta noche no es para tus historias de oficina en la Armada. No. Dije nada. Ayudarás a tu madre. Mantén la conversación ligera. Déjame llevarla. Voz cantante. Seguí sin decir nada. Se acercó más. Entendido. Lo miré. Entendido. Había usado esa palabra con oficiales a los que respetaba y marineros en los que confiaba. Aquella tarde la usé porque estaba cansada. Había decidido que podía hacerme pequeña una noche más. En mi bolso llevaba un sobre sellado que había llegado 2 días antes, sabía por el sello oficial de que se trataba, mi siguiente mando. No lo había abierto. Por una vez quería que algo importante me perteneciera solo a mí. Valladares llegó a las 5 en punto. Alto y canoso. Mi padre presentó a Mateo con su cargo y título. A mí me presentó. Como nuestra hija Elena, sigue en la Armada. Los ojos de Valladares se quedaron en mí una fracción de segundo más de lo necesario. La cena transcurrió con cuidado. Papá contaba sus historias, Mateo hablaba de negocios. Mi madre llevaba platos de una habitación a otra. Valladares intentó preguntarme a qué me dedicaba. 2 veces. Mi padre respondió primero, trabajo administrativo está en tierra estos días. La segunda vez me dio una palmadita en la muñeca como si tuviera 12 años. Lo dejé pasar. Todo para lo que me había entrenado, todo lo que había sobrevivido, me había enseñado a mantener la calma en una habitación donde alguien más confundía el control con la autoridad. Después del plato principal, Valladares preguntó por el estrecho. Mi padre se animó. Había leído cada artículo. Dio un resumen confiado del enfrentamiento, del tipo construido a partir de informes incompletos y vieja experiencia. Valladares escuchó. Luego, papá dijo que el destructor había reaccionado tarde. Ese capitán dudó, dijo. 7 segundos es mucho tiempo en ese entorno. Casi hace que hundan el portaaviones. Mi madre se detuvo cerca del aparador. Mateo asintió como si entendiera. Miré mi plato. Podría haberme quedado callada. Casi lo hago. Luego. Pensé en Vega bajo cubierta, con 19 años, confiando en el giro bajo sus botas. El destructor no dudó, dije. Tuvo que cerrar la formación antes de atacar. La maniobra protegió al portaaviones. El rostro de mi padre se tensó. ¿Quién te ha dado permiso para hablar? Nadie se movió. Él sonrió a Valladares, avergonzado de mí. Lee cosas y piensa que estuvo allí. Lo miré a los ojos. Él continuó. Elena, el café. Ahora deja que las personas que entienden de mando hablen de mando. Esa fue la peor frase
No porque me insultara, sino porque durante 30 años le había ayudado a decirla. Cada vez que ocultaba mi trabajo, cada vez que aceptaba la versión pequeña de mí misma porque corregirlo costaba demasiado. Sí. ¿Alguna vez te has sentado en una mesa familiar y has escuchado a alguien explicar tu propia vida como si no estuvieras cualificado para hablar de ella? ¿Conoces el extraño dolor de ese momento? A veces, la primera persona que debe dejar de reducirte eres tú misma. Extendí la mano hacia la cafetera. Valladares. Habló. Capitana de fragata Larkin. Mi mano se detuvo. Mi padre frunció el ceño. Mateo me miró. Me giré hacia el almirante. Sí, señor. Fue todo lo que dije. El almirante se puso en pie lentamente con una mano sobre la mesa. La edad hacía que el movimiento fuera cauteloso, pero el rango tiene hábitos que sobreviven a la jubilación. Mi padre se levantó por puro reflejo. Valladares lo miró. Vicente dijo, ¿sabes quién te ha estado sirviendo los platos? Papá soltó una carcajada. Javier, es mi hija. Por supuesto que sé quién es. No, dijo. Valladares. ¿Sabes su nombre? El ambiente cambió. Valladares se giró hacia la mesa. Esta es la capitana de fragata Elena Larkin, de la Armada Española. Hasta hace poco ella era la comandante del destructor que acabas de criticar. Mateo bajó su copa. Mi madre se tapó la boca. Mi padre me miró, y luego volvió a Valladares. La primavera pasada, durante el combate en el estrecho, su barco maniobró a través del eje de amenaza y protegió a mi portaaviones. Mi padre parpadeó. La voz de Valladares se mantuvo nivelada. Yo era el comandante del grupo de combate. Nadie se movió. Los 7 segundos que llamaste vacilación fueron el tiempo que la capitana Larkin utilizó para reconocer que la posición más segura según la doctrina no era la posición más segura para la fuerza. Ella puso su barco donde venía el ataque. Lo mantuvo allí. El portaaviones sobrevivió. Intacto. Mi padre susurró, Javier. Valladares no alzó la voz. Había casi 5.000 marineros en mi portaaviones. Sé exactamente lo que significó su decisión. La mano de mi padre tembló contra la mesa. Valladares me miró. Fue condecorada con la medalla al mérito naval. El rostro de Mateo se quedó en blanco. Mi padre me miraba como si alguien me hubiera reemplazado por una desconocida mientras no miraba. Nunca nos lo contó, dijo. Usted nunca preguntó. Respondí. 4 palabras, sin ira, sin discurso, solo la verdad. Valladares. Asintió lentamente y luego miró a mi padre. He pasado un año queriendo estrechar la mano del oficial que tomó esa decisión. No esperaba conocerla. Mientras veía a su padre enviándola a por café. Mi padre bajó la vista. Fue entonces cuando entendí que la revelación no lo había humillado, su propio comportamiento lo había hecho. Yo no había organizado nada, no había invitado a Valladares, no había anunciado mi rango. Mi padre había construido la habitación exactamente como quería. La verdad simplemente había entrado en ella. Valladares extendió su mano. Crucé el espacio y la tomé, su agarre era firme. Bien hecho, capitana. Gracias, señor. Un testigo, una frase. Llegó a un lugar dentro de mí que los aplausos nunca habían alcanzado. Valladares se fue poco después. En la puerta me dijo que le debía la historia completa de la maniobra algún día. Luego agradeció a mi madre por la cena y caminó hacia la fresca tarde de Cantabria. La
puerta principal se cerró. Mi padre se volvió hacia mí. El viejo reflejo volvió. Inmediatamente. Me has avergonzado. No me sorprendió. Delante de Javier. Dijo. ¿Tienes idea de lo que ese hombre significa para mí? Sí. Y me dejaste. Sentarme ahí a escuchar cómo decía esas cosas. Podrías habérmelo dicho. Sí. Cada respuesta lo hacía más desesperado porque no había nada con que luchar. Finalmente dijo: ¿por qué no lo hiciste? Lo miré. Porque siempre encontrabas la forma de hacer que las cosas que amaba fueran más pequeñas. Abrió la boca para hablar, pero continué antes de que pudiera reconstruir la vieja historia. Así que dejé de traértelas. Eso fue lo más largo que dije. Mateo estaba en el umbral. Podrías habérmelo dicho, Elena. Lo miré. ¿Te gustaba la versión en la que tú eras el exitoso? Su rostro cambió. No ira, sino reconocimiento. Se sentó. Mi padre entró en su despacho y cerró la puerta. Sin disculpas, sin explicación. Sin victoria. Me quedé sola un momento junto a la mesa y me sentí agotada. Había imaginado que ser vista por mi padre se sentiría algún día como justicia. No fue así. Se sintió tarde. Mi madre me tocó el brazo. Sube arriba. Me llevó a la habitación de invitados. La casa olía ligeramente a polvo y lavanda. Del estante superior del armario bajó una caja de zapatos con las esquinas desgastadas por años de uso. Antes de abrirla se fijó en mi bolso. ¿Qué hay en el sobre? Me había olvidado de él. Órdenes, probablemente. ¿No las has abierto? No. Ella asintió. Primero esto. Levantó la tapa. La caja estaba llena de recortes de periódico, fotografías impresas de barcos en los que había servido, un antiguo boletín de la base con mi nombre rodeado, un programa del relevo de mando del día que tomé el destructor. La ceremonia sobre la que nunca le conté nada. Y. Debajo, doblada a lo largo de líneas pálidas por las veces que la había leído. Una copia de mi citación para la medalla al mérito naval. Me senté en la cama. Mi madre no. Se quedó frente a mí con las manos entrelazadas. Lo sabía, dijo. Levanté la vista. ¿Sobre la medalla? ¿Sobre más que la medalla? Sacó una pequeña libreta de espiral. Dentro había fechas, nombres de barcos, puertos, ascensos, cosas que había mencionado de pasada en llamadas telefónicas que pensé que apenas escuchaba. Los había escrito todos. Pasé las páginas lentamente. La madre que durante 20 años había creído que elegía el silencio porque no le importaba, había estado guardando una historia privada de mi vida. Leí sobre él. Estrecho antes de saber que eras tú, dijo. Un informe finalmente usó tu nombre. Estaba sentada en las escaleras. Tuve que dejar el teléfono porque me temblaban las manos. No podía hablar. Apretó los labios. Estaba orgullosa de ti. Esa frase dolió más que el insulto de mi padre, porque la había deseado durante tanto tiempo. Debería haberlo dicho, continuó. Me decía a mí misma que estaba manteniendo la paz en esta casa. Tu padre podía convertir cualquier cosa en una competición, incluso el orgullo. Así que guardé el mío en privado. Miró la caja. Eso fue cobardía. Negué con la cabeza una vez, pero ella me detuvo. No, déjame decirlo correctamente, te amaba, te veía y seguía siendo una cobarde. Ambas cosas pueden ser ciertas. Esa era mi madre, tranquila toda su vida, precisa. Cuando finalmente contó
Pensé que tu silencio significaba que estabas de acuerdo con él, dije. Lo sé. Durante 20 años. Lo sé. Ninguna de las dos lloró. Hicimos algo más difícil, nos quedamos en la habitación con la verdad. Después de un rato, señaló mi bolso. Abre tus órdenes. Saqué el sobre sellado. El papel se rasgó más fuerte de lo que debería. Dentro estaba la notificación oficial que esperaba y que todavía no estaba lista para ver en tinta negra. Mando principal. Un barco más grande, una tripulación más grande, una responsabilidad por la que había trabajado la mayor parte de mi vida adulta. Mi madre leyó la primera página sobre mi hombro. Su mano cubrió su boca. Esta vez no ocultó lo que vino después. Oh, Elena. Su voz se quebró. Luego se rió, una risa suave y sorprendida. Mi niña. 2 palabras. Esa fue la segunda revelación de la noche. No que había ganado otro mando, sino que mi madre había estado esperando décadas para estar orgullosa en voz alta. A la mañana siguiente dejé el pueblo antes del desayuno. La lluvia había comenzado antes del amanecer. Me senté en mi coche al final del camino de entrada y escuché las gotas golpear el parabrisas. No me sentí victoriosa, me sentí más ligera. Hay una diferencia, la victoria necesita a alguien debajo de ti, el alivio solo necesita que el peso se haya ido. Mi padre no salió, mi madre sí. Se quedó bajo el techo del porche con una bata azul. Y levantó una mano. Levanté la mía. Luego me marché. La familia cambió lentamente después de eso. Mateo llamó primero. Sin bromas, sin explicaciones. Preguntó cómo fue realmente el estrecho. Le conté un poco. Escuchó. Eso fue nuevo. Mi padre se hizo más pequeño, pero no porque nadie lo castigara. No le ocurrió nada dramático, sin desgracias públicas ni consecuencias grandiosas. Simplemente perdió el derecho a controlar la historia de la familia. En las reuniones, dejó de describir mi carrera porque la gente ahora me preguntaba directamente a mí. Cuando Mateo hablaba de trabajo, papá escuchaba. Cuando yo hablaba de barcos, él se quedaba callado. Al principio, su silencio era resentimiento. Después, creo que se convirtió en incertidumbre. Había pasado su vida siendo la autoridad en todo lo que amaba. Ahora, la persona que sabía más sobre la armada en su propia mesa era la hija a la que se había entrenado así mismo para no ver. Un mes después de la cena, recibí una carta escrita a mano. 3 párrafos sobre cosas cotidianas, el porche, el jardín, la cirugía de un vecino. En medio una frase sobre el estrecho, la maniobra fue correcta. Exactamente correcta. Leí esa frase 4 veces. No la llamé disculpa, no lo era, pero guardé la carta. Le respondí contándole una cosa verdadera sobre mí. Siguiente destino. Luego añadí, puedes preguntarme lo que quieras saber. Dejé la puerta abierta. No porque él mereciera acceso ilimitado a mí, sino porque ya no necesitaba la puerta cerrada por protección. Meses después, en mi ceremonia de relevo de mando principal, la mañana estaba brillante y dura con el viento del agua. Mi tripulación estaba formada. La campana sonó. Mis órdenes fueron leídas en voz alta. Cada palabra que una vez fue reducida en la mesa de mi padre era ahora pública, oficial, innegable, mi nombre, mi rango, mi autoridad, mi responsabilidad. Valladares vino. También Ortega, ya retirado y quejándose de sus rodillas. Mi madre se sentó en la primera fila con la vieja caja de zapatos en su coche. Mateo se sentó a su lado.
Mi padre se quedó al fondo. Ni primera fila, ni centro. Había elegido el fondo. Por una vez pareció entender que el día no requería que él fuera importante. Después de la ceremonia, Ortega me estrechó la mano. Miró hacia mi familia y luego volvió a mí. Así que, dijo él. Horizonte apareció finalmente. Sonreí. Sí, suboficial mayor. Se acercó más. No. Confunda ser vista con ser creada. Nunca olvidé eso. La gente puede reconocerte, puede alabarte, puede admitir finalmente que estaban equivocados. Pero no se llevan el crédito por la persona en la que te convertiste mientras se negaban a mirar. Cerca del final de la recepción, mi padre se acercó. Llevaba la misma chaqueta oscura que en la cena. Por un momento ninguno habló. La versión antigua de mí habría llenado el vacío. Esta vez no. Él miró más allá de mí hacia el barco, luego volvió. Su mandíbula se tensó. Háblame de ella. Sabía a qué se refería. Mi barco, no mi oficina, no mi pequeño pin, no la cosa que él podía descartar. Mi barco 30 años tarde, tal vez más. Podría haberlo castigado por la tardanza, podría haber dicho que había perdido el derecho a preguntar. Una parte de mí había ensayado esa respuesta durante años, pero, estando allí, descubrí que no la necesitaba. Así que se lo conté. Le hablé de la tripulación, de la planta de ingeniería, de cómo el barco se comportaba en un giro, de los jóvenes oficiales, de los jefes, de la responsabilidad. Escuchó sin corregirme. Eso fue todo. No fue un perdón. No fue una nueva infancia. No devolvió ni un solo año perdido. Fue una conversación honesta en un muelle brillante. Dejé que fuera exactamente de ese tamaño. Durante la mayor parte de mi vida pensé que la paz llegaría cuando mi padre finalmente admitiera que yo era digna. La Armada me enseñó algo diferente. En el mar, un barco no se vuelve real porque alguien en tierra crea en él. Es real porque resiste en mal tiempo, porque su tripulación confía entre sí, que cuando suena la alarma, la gente va a sus puestos. El valor es así, se construye en lo que haces cuando nadie aplaude, en las decisiones que tomas cuando la habitación te malinterpreta. Se construye cada vez que te niegas a hacerte más pequeña solo para que alguien más esté cómodo. Mi padre finalmente me vio. Mateo finalmente escuchó. Mi madre, descubrí, me había visto todo el tiempo. Pero ninguna de esas cosas me creó, solo me alcanzaron.